Bueno, le hago la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Va a haber clases presenciales? ¿Cuándo van a arrancar? Bueno, este año hay provincias que se siguen sumando a la presencialidad. Ya la mitad de la Argentina está teniendo instancias de presencialidad, priorizando los últimos años del primario y del secundario. Ha sido para nosotros un paso importante de cara a lo que debe ser el ciclo lectivo 2021, donde proponemos que la presencialidad sea el ordenador Sí. de nuestro sistema educativo, como este año fue la priorización del cuidado de la salud, y que la presencialidad también sea la regla. Entonces, en el año próximo, la inmensa mayoría de las provincias están proyectando el regreso a las clases presenciales el 1 de marzo. Algunas jurisdicciones están proyectando el regreso en febrero, Ciudad de Buenos Aires y Jujuy, pero la inmensa mayoría en la primera semana de marzo, cumpliendo en todos los casos los 180 días de clases que marca la ley. Ahora, ministro, le consulto lo siguiente. Para mucha gente, obviamente que la no presencialidad de las clases ha sido y es un tema realmente importante. Em, si tuvimos el pico cerca de fines de agosto, principios de septiembre, ¿por qué después no se pudo volver a dar más, de manera más veloz presencialidad y esperar recién para este último tramo, con algunos casos, con burbujas y por ahí una o dos veces por semana, sino poder generar más presencialidad de los chicos en las escuelas? Bueno, en un país muy extenso como el nuestro hay realidades epidemiológicas diferentes, ¿no? La pandemia impactó con mucha fuerza en la región metropolitana y recién hace un mes y medio, mejoró la realidad epidemiológica y es cuando la ciudad y el Gran Buenos Aires han podido dar pasos en actividades de revinculación educativa. Hay otras provincias, inclusive en este momento, los gobernadores o gobernadoras, que son los que tienen la decisión de poder dar el paso, consideran que aún no están dadas las condiciones epidemiológicas o la capacidad de respuesta de su sistema sanitario, ¿no? Las camas de cuidado intensivo. Pero nosotros en ese sentido somos promotores de la presencialidad y creemos que esta experiencia nos puede permitir un regreso masivo, que es lo que promovemos, es lo que le estamos conversando con todos los gobernadores para marzo del año Claro. próximo, teniendo en cuenta también lo que ha sido la construcción de la evidencia a lo largo de este año. Hoy hay organismos internacionales que plantean que hay que priorizar la apertura de las escuelas, pero son los mismos organismos que en el mes de agosto, septiembre decían una cosa diferente. Bueno, ahí vemos que Sí. la humanidad en la modernidad nunca transitó una pandemia de estas características y también creemos que hay que poner en valor la experiencia que están transitando hoy los países del hemisferio norte, que están en una situación distinta a la nuestra, están recibiendo el impacto de lo que los especialistas dicen que es la segunda ola Pero no de cierran las contagio. escuelas, tratan de Por eso mantenerlas. mismo, Y la OMS por eso dijo mismo. justamente, yo sé que usted hace también referencia a la OMS, que es verdad, todos vamos aprendiendo. Lo que decíamos en marzo no es lo mismo que decimos hoy y esta dinámica todos la vamos aprendiendo. Pero han dicho que los niños no son un foco de contagio. Ahora está planteando la OMS esa realidad. También tenemos que ser conscientes que no es lo mismo la realidad que transita Europa en el momento, ¿no? Ellos están en la segunda oleada, manteniendo las escuelas abiertas en esta instancia. Nosotros seguimos transitando la primera, y por eso desde agosto, porque la primera provincia que regresó a la presencialidad fue San Juan, San el 10 de Juan. agosto, que luego no la logró sostener. Luego se sumó Formosa, Santa Fe, La Pampa, San Luis. Hoy son más de 12 provincias las que tienen distintas instancias de presencialidad, o la propia Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires que están con actividades de revinculación. Ahora, hay sectores de la sociedad que plantean que hay que acelerar la marcha en cuanto a la presencialidad. Puede ser una mirada legítima, ahí está cada Ujú. jurisdicción intentando avanzar todo lo posible en el equilibrio, ¿no? De seguir cuidando la salud y priorizar la presencialidad. Que también es muy importante, Dominique, que nosotros creemos, ¿no? Y así lo marcan los especialistas, que en marzo la realidad epidemiológica va a ser muy positiva. Eso también implica que nos cuidemos en el verano, ¿no? Que llevemos adelante todas las medidas vinculadas al distanciamiento, uso de tapaboca, para que esos indicadores sigan mejorando como está ocurriendo semana tras semana. Nacho. Ministro, ¿cómo le va? Nacho Otero lo saluda. Hay ¿Qué algo tal, Nacho? ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. No me está quedando claro varios puntos. En lo que tiene que ver con lo que vaya a suceder en marzo, por ejemplo, podemos tener vacuna durante este tiempo, pero hasta marzo no se va a llegar a una inmunidad en cuanto a una vacunación masiva.
En cuanto a lo que tiene que ver con cuidarse en el verano, bueno, eso va a pasar en marzo, pero ahora todavía no hay verano. Por ende, digamos, ¿qué es lo que va a cambiar de la realidad actual, de ahora, como está hoy, a marzo, como para, por ejemplo, no hacer un regreso masivo ahora y aprovechar aunque sea 2 meses del año en esto? Bueno, primero, Nacho, nosotros creemos, y por lo que ha sido también el comportamiento, el inicio del ciclo lectivo en el hemisferio norte, que fue en septiembre, que luego del verano los indicadores epidemiológicos van a ser mucho mejores de los que tenemos hoy. Y eso es lo que ha ocurrido en el hemisferio norte. Segunda instancia, el gobierno, nuestro gobierno ha tomado la decisión de priorizar la vacunación de los docentes, ¿no? Dentro de la prioridad, trabajadores de la sanidad, de la fuerza de seguridad, personas en situación de riesgo y docentes. Esto nos va a permitir, ¿no?, también priorizar la presencialidad de cara al año próximo. Y luego el propio aprendizaje institucional que hemos tenido. Y seguimos avanzando, Nacho, lo he conversado con gobernadores, gobernadoras, ministros y ministras de educación, para que todo lo posible se avance en cada jurisdicción. Pero como le decía Dominique, hay jurisdicciones que todavía siguen en un punto muy complejo en cuanto a la circulación, que afecta no solo la escuela, sino también otros órdenes de la vida que no tienen la normalidad o nueva normalidad que se está transitando en otros territorios como la ciudad o el Gran Buenos Aires. Y es ahí donde, si hay que acelerar la marcha, está en cada jefe de gobierno o gobernador poder tomar esas decisiones. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Está perfecto. Pero una de las cosas que también se decía es que, además de los docentes cuyos trabajos y cuya su salud hay que cuidar, estaba el tema de que se hablaba de que bueno, los chicos podían contagiarlo o podían contagiarse, después ir a las casas y contagiar a los abuelos, a los padres, etcétera, etcétera. Digamos, esa realidad, por lo menos hoy, no cambiaría nada en marzo. No se llegaría a un punto de vacunación tan grande como para eliminar ese factor. Eso es lo que no me termina de cerrar a mí. No, primero, esa realidad en marzo, en términos de cantidad de circulación y contagios, todo hace suponer que va a ser mucho mejor de lo que estamos transitando hoy, ¿no? En jurisdicciones, para poner un ejemplo, Mendoza, que hace 3 semanas tenía 800, 900 casos por día, hoy está teniendo menos de 300, eso se le permitió el regreso a la presencialidad en los últimos tramos del secundario y del primario. ¿Qué esperamos para marzo en esa jurisdicción? Que sea mucho mejor que un poco menos de 300 casos que está teniendo hoy en día. ¿Esto quiere decir que vamos a tener la normalidad en marzo? No, vamos a tener que sostener los cuidados. ¿Qué pensamos? Que a partir de la evidencia y lo que ha sido el aprendizaje institucional, inclusive nuevos protocolos que nos permitan un regreso más importante en la cantidad de los estudiantes, pero sosteniendo cierto distanciamiento, el uso de tapabocas, ciertas medidas que no solo van a tener que estar en la escuela, sino todos somos conscientes que los cuidados los vamos a tener que sostener, Nacho, hasta que haya un proceso de vacunación que nos permita superar la realidad de la pandemia. Ahora, ministro, y hoy sí. No lo quiero interrumpir, que si quería terminar con un concepto. No, por favor, Dominique. Yo le hago la siguiente consulta, ¿no? Pensando un poco en cómo hemos aprendido y nos vamos manejando, con protocolo, muchas actividades han reabierto. Casi la gran mayoría han reabierto de las actividades, manejándonos todos con protocolo, ¿no es cierto? Que eso es fundamental y todos tenemos que tener nuestra responsabilidad de cuidarnos porque estamos cuidando al entorno en donde nos movemos, ¿no es cierto? Ahora, hay mucha gente y quisiera preguntarle, ¿qué le dice usted a esa gente que dice, el jueves de la semana pasada, por un hecho lamentable, que es la muerte de Maradona, una cantidad de gente impresionante, desde el gobierno nacional mismo habían dicho, esperamos a 1 millón de personas para despedir a Diego Maradona sin distanciamiento, mal uso del barbijo, agolpados por mucho tiempo, por más de esos 15 minutos, han estado presentes y las escuelas siguen cerradas. Abran las escuelas. ¿Qué le dice esa gente? Primero que las escuelas no están cerradas, Dominique. Depende el lugar de la Argentina que nos estemos mencionando, ¿no? Porque yo quiero decirles, nosotros empezamos el proceso de regreso seguro en mayo, que convocamos a todas las jurisdicciones, los sindicatos, los especialistas, y el 2 de julio aprobamos los protocolos para el regreso seguro. Y eso le dio a cada gobernador la posibilidad de avanzar según su realidad epidemiológica. Hay que acelerar en parte la marcha según la realidad de cada provincia. Es una realidad Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que ha mejorado, pero es la jurisdicción que primero sufrió el impacto de la pandemia, sí. Y hay otras jurisdicciones que legítimamente, ¿no? Y hay que estar en el lugar de la toma de decisión.
priorizando la presencialidad, pero también el cuidado de la salud, porque, por ejemplo, Córdoba está en una situación todavía compleja. La Patagonia Argentina está en una situación compleja en algunos distritos y en otros, por la realidad histórica de la Argentina. El sistema sanitario, según nos explican los especialistas de salud, no tiene la capacidad de respuesta frente a un aumento de circulación. ¿Qué quiero decir con esto? Los que conocen mejor la realidad de cada distrito son los gobernadores y gobernadoras. ¿Qué hemos generado nosotros? Todas las herramientas para que se avance en la presencialidad. Pero Y eso es lo que decimos se que tiene que ser la pedir regla el permiso a año usted, próximo. ministro, porque en su momento la ciudad quiso abrir y ustedes no le dieron el permiso. No, en aquel momento, ¿no? Por eso tomamos la decisión de crear esta guía epidemiológica que transparenta la toma de decisión, ¿no? Lo que nosotros decimos, si se abren otros sectores de la economía, creemos que la sociedad tiene que tener claro por qué todavía no se puede abrir la escuela. Y a partir de allí generamos por unanimidad una guía epidemiológica que establece hasta dónde se puede abrir priorizando el cuidado de la salud. Pero también le quiero decir, para sostener lo que era nuestra mirada de los especialistas, no estamos en la realidad que hoy se transita en la Ciudad de Buenos Aires. Era una Ciudad de Buenos Aires que tenía 1.200, 1.500 casos de contagio por día, ¿no? Y en aquel momento la evidencia que planteaban los especialistas es que no era el momento de la apertura de las clases. Había miradas distintas que implicaron el diálogo y buscar un camino posible, que fue la guía epidemiológica que aprobamos por unanimidad y permitió las actividades de revinculación educativa. Hoy yo estuve en el Instituto River Plate con el presidente River, Donofrio, y veíamos a los chicos de 7º grado cómo están compartiendo con todos los cuidados necesarios, porque no hay que dejarlos de lado, todas las instancias de escolaridad posible en este momento, y por eso somos contundentes. El año próximo, la presencialidad con los cuidados necesarios debe ser la regla, como este año. Yo entiendo que fue un año muy difícil para todos, Dominique, y nosotros tenemos la responsabilidad de la continuidad educativa, pero también de ser cuidadosos en cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a la sociedad y a los maestros. Por eso tomamos cada decisión por unanimidad. Todas las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los máximos especialistas argentinos. Y ministro, ¿qué va a pasar con todos aquellos que quedaron, lamentablemente, sin clases, sin ningún tipo de reconectividad con la escuela? La cantidad de... Porque también hay un sistema privado muy importante de educación en nuestro país, con subsidios que también están presentes y que muchos padres no han podido pagar las cuotas y que están apretadísimos. ¿Va a haber algo para ellos? Hay algo para ello, pero dos preguntas me formulaste, quiero empezar por la primera. ¿No? Para nosotros hay alrededor de un 10% de estudiantes en la Argentina, según la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica, que han tenido muy bajo o nulo contacto con la escuela. Ahí con cada una de las jurisdicciones se están estableciendo las instancias de revinculación educativa y ahí el verano es central, principalmente para recuperar aprendizajes con estos niños y niñas que generalmente están en una situación de mayor vulnerabilidad y demanda un Estado presente y una escuela que se acerque a ellos, y es lo que estamos fortaleciendo, inclusive con inversión prioritaria en nuestro presupuesto y en los presupuestos provinciales. En lo que se relaciona a las instituciones de gestión privada, la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que tiene el 56% de los establecimientos son privados. La región centro, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, hay alrededor de un 30% de educación privada. En el resto del país, la participación va disminuyendo hasta un 7-8% según la jurisdicción. ¿Qué hemos hecho en estos 8 meses? Entre otros aspectos, el programa de asistencia al trabajo y la producción, ¿no? Que ha permitido invertir por parte del Estado más de 6.000 millones de pesos en el pago de salarios de docentes y no docentes. Y seguimos acompañando a partir del ATP a los jardines maternales, ¿no? Que es la instancia educativa que más ha sufrido, ¿no? La mora y el no pago de la matrícula y de la cuota, y en el caso de las instituciones de gestión privada, con un crédito con tasa subsidiada, con varios meses de gracia, además de lo que es el subsidio que está en cabeza de las jurisdicciones, que por supuesto se sigue sosteniendo. Ministro, muchísimas gracias. Entonces, el 1 de marzo vuelven las clases presenciales en el país. En gran parte del país, Ciudad de Buenos Aires se estableció 17 de febrero, una semana después la provincia de Jujuy, pero gran parte de las provincias, el 1 de marzo se va a estar iniciando las clases con una importante presencialidad, que es el compromiso que asumimos con todos los gobernadores y gobernadoras.